out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I'd jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby. But you won't do the same. If my body was on fire, ooh, you watch me burn down in flames. You said you love me, you're a liar. 'Cause you never, ever, ever did, baby. But darling, I still catch a grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby. But you won't do the same. No, you won't do the same. You wouldn't do the same. ¿Se sabe dónde es? ¿Se lo puedo pasar? Te lo digo ahora cuando termine, ¿vale? Perfecto. Vamos a hacer la prueba de micrófonos en directo. ¿Hablad? Hola, hola. Probando. Hola. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Joder, ha sonado muy Halloween. Ahora yo. Joder, se oye Hola, ¿qué tal? Vamos a se oye ver. de puta madre. Bajito, bajito. Hola, ¿cómo estamos? Bajito, muy bajito. Ahora que ustedes estamos en micrófono. Slowly. No. A ver. Nene. Like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same.
Bueno, estamos aquí como siempre en el programa Y el chocolate espeso. Dani, tenemos que empezar a pensar si cambiamos el nombre del programa, viendo las novedades que hay, y hablaremos de ello. Y por primera vez podemos emitir el programa en directo, en radio online, a través de la nueva página que tenemos, que hay novedades, ethicvamos.org, amos.org. Y dais a radio online y nos vais a escuchar ahora mismo en directo. Novedad novedosa. Bueno, hola Dani, ¿cómo andamos? Bien. Bien, si me gusta escueto. Hoy tenemos un invitado que conocí en unas jornadas de comunicación no verbal que dio Sonia, de apellido sirio. Sonia... Es que tengo otras. ¿El Hakun? El Hakun, sí, bueno, el sirio de nuestro amigo Mario deja un poco que desear, ¿no? Algo así. El Hakun, sí. O el Sonia- Hakim, El Sonia Hakim, sí, el Hakim, Hakim, creo. es verdad. Con H de Hakim. Bueno, él es un... Bueno, ¿para qué voy a decir yo lo que eres tú? Mejor preséntate. Nuestro amigo se llama Mario y se va a presentar él mismo. Bueno, buenas tardes a todos. Pues nada, yo soy Mario, soy estudiante de cuarto curso de Psicología, del grado de Psicología en la Universidad de Murcia. Y nada, pues llevo varios años trabajando en la materia de Psicología Forense. Y nada, pues conocí a Diego en unas jornadas de comunicación no verbal que se hicieron en Murcia, unos cursos. Y nada, pues nada, desde entonces me estuvo comentando la oportunidad. Bueno, estuve hablando de varios experimentos que hemos hecho en la Universidad de Murcia y demás. Y me dijo, oye, pues tengo aquí un programa de radio, vente, que seguro que nos cuenta algo interesante, y aquí estamos. Vale. Bueno, entre las cosas que nos vas a hablar hoy, por hacer un breve escueto resumen, vamos a decir, o planificación, lo que es la introducción a la comunicación no verbal, qué es con la comunicación no verbal científica, hay que llevarlo a lo científico, lenguaje del cuerpo, qué significa el gesto, Paul Ekman, ese gran psicólogo, expresiones faciales de la emoción, la comunicación no verbal en detección de mentiras, mitos y creencias populares de la realidad, y la detención de mentiras, otros enfoques, técnicas de entrevistas, análisis de contenido y técnicas psicofisiológicas. Bueno, el tema os voy a introducir un poquito y corrígeme, Mario, si no estoy en lo cierto lo que voy a decir, porque aquí el experto eres tú. Darwin, en su tiempo, no solo desarrolló la famosa teoría de la evolución, era uno de los, bueno, en aquel entonces, o los científicos del pasado, Renacimiento, incluso de aquella época tan gloriosa de los ingleses, no eran solo especialistas en algo, eran sabios real, dominaban muchas artes. Y Darwin tenía la teoría de que, independientemente de la cultura, de la religión, del país, del nacimiento, las expresiones, la comunicación no verbal, las expresiones de los sentimientos básicos, que son 7, luego lo explicarás o me corregirás, son universales. A mediados del siglo XX o principios del siglo XX, en la psicología americana, que fue la que empezó a desarrollar un poco el tema, se despreciaba esta teoría darwinista, hasta que el famoso Paul Ekman tuvo la suerte de que le dieron un cheque en blanco para que haga un estudio sobre eso, pero con una campaña electoral, si no estoy en lo cierto, y bueno, decidió irse al lugar más recóndito y donde hay una tribu que no tenía casi influencia con la sociedad, que es Papúa Nueva Guinea. No sé si eran los bosquimanos, ¿puede ser? La tribu en concreto no lo sé, pero Vale. sí que fue en Papúa Nueva Guinea. Fue en Papúa Nueva Guinea, que de hecho eran caníbales. Correcto. Que eran caníbales que se estaban muriendo entre ellos, porque además esto es una curiosidad bastante única, que esta gente tenía la curiosa creencia de que si se comía el cuerpo, eran caníbales, de sus amigos, porque nunca se comían de sus enemigos porque les transmitían mala energía, pues como que mejoraban cogían lo bueno de él y tal igual. ¿Qué pasó? Que eso, como los amigos tenían enfermedades, se iban muriendo poco a poco porque se iban transmitiendo a través de la carne esas enfermedades. Bueno, el tema es que Paul Ekman con el tiempo se fue dando cuenta que estaba en lo erróneo y que Darwin estaba en lo cierto. Y desarrolló, y aquí te dejo continuar. Bueno, por aquella época Paul Ekman
él opinaba exactamente igual que Darwin y se enfrentaba en cierto modo a la comunidad científica en general. En uno de sus libros, que es The Nature of Emotion, The Nature of Emotion, Paul Ekman comenta que era interesante cómo su opinión, que estaba en contra de la comunidad científica, le motivaba aún más a investigar sobre estas creencias que él tenía. Y efectivamente cogió y se fue a Papúa Nueva Guinea a investigar si las expresiones faciales de las emociones eran las mismas en una persona tanto que sea china, una persona europea, un estadounidense, un africano, etc. Entonces buscó una tribu que no había tenido contacto con el mundo moderno, que no había tenido contacto con la televisión, con las series, las películas y demás. Hizo una serie de experimentos intentando captar esas emociones más básicas. Como una anécdota curiosa es que hay ciertas palabras que se corresponden a emociones, como por ejemplo tristeza o ira, no se encontraban en ese lenguaje primitivo que tenía esta tribu. Entonces lo que hacía es, a través de historias, intentaba provocar esas emociones o cómo estas personas de la tribu las representaban. Y en una serie de experimentos captó la esencia de todas esas expresiones faciales de la emoción que se expresaban en esa tribu, y luego comprobó si esas expresiones o las mismas expresiones faciales se correspondían en personas de países occidentales. Incluso con algunas otras tribus experimento. Yo a experimentar con alguna otra tribu de otro país. Te lo digo para lo que son tribus nativas, no. Sí. Pero sí que se hicieron experimentos en Asia y se hicieron experimentos en América. Y luego otros científicos intentaron replicar sus resultados en diferentes países. Ekman se dio cuenta de que había 7 emociones universales básicas, que son la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco, la felicidad y el desprecio. Si bien es cierto que el desprecio, por ejemplo, no todas las poblaciones se representaría de la misma forma. Del mismo modo también se dio cuenta que ciertas emociones, otras como podría ser el orgullo, como podría ser la vergüenza, se podían expresar diferentes según la cultura. Pero bueno, esto ya son otra serie de... ¿Pero tienen algún patrón común, esas dos emociones, desprecio y a lo mejor dices, bueno, se basa más en los ojos o se basa más... ¿Hay algo en común aunque sea un poco diferente? En lo que sería el mundo occidental, por ejemplo, si hablamos de tristeza, de vergüenza, se podría expresar con una leve caída de los ojos, una mirada y una dirección de la cabeza apuntando hacia abajo y hacia un lado, incluso en una versión más pronunciada cuando la mano acaricia el mentón. Sin embargo, se descubrió que, por ejemplo, personas asiáticas, sobre todo de China, no presentaban los mismos patrones para esta emoción concreta, pero sí, por ejemplo, para otras más básicas, como puede ser la alegría, la sorpresa o el miedo. Nos estamos dando cuenta, Dani, que los emoticonos dicen mucho de todo esto. Tienen sentido y todo. Algo de sentido. Hombre, sí. conectan con nosotros directamente. Entonces, por eso yo creo que a la gente le gusta tanto. Representan fielmente lo que son algunos patrones. Bueno, entonces, ¿algo más que quieras indicarnos de la comunicación no verbal, la importancia que tiene para ti como especialista, para qué puede servir? Yo creo que la comunicación no verbal tiene mucho potencial y además es un tema muy atrayente. Cuando vemos títulos en los libros, pancartas o simplemente que un cliente te diga, oye, mira, a través de tus gestos voy a saber qué piensas. Es algo que muchas veces se ha asociado al psicólogo, pero el psicólogo nunca ha sabido hacer. Entonces esta ciencia o esta rama de la psicología suena muy atrayente, ¿verdad? Sí. Pensamos, mira, voy a ver a esa persona de lejos, voy a saber qué es lo que está pensando. Voy a establecer en conversación con una chica y voy a saber si realmente quiere algo conmigo. Pues puede sonar muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, pues a modo de definición, la comunicación no verbal en el ámbito general pues sería toda aquella comunicación que transmitimos con nuestro tono de voz, con nuestros gestos, con nuestros movimientos corporales, que puedan indicar cierta información a través de cómo nos sentimos o cómo nos encontramos en estos momentos. Bueno. O incluso nuestras intenciones a medio o corto plazo. Sí, también. En cierto modo sí, se podría decir que sí. ¿Les podría explicar esto un poquillo más? Bueno, por ejemplo, si entonces te encuentras en una conversación y te das cuenta que una persona realiza signos positivos,
signos de alegría, por ejemplo, se podría indicar que a medio o corto plazo esta persona pues, puede tener cierto interés en seguir con esta conversación o seguir pues, la rutina que te tiene marcada. Bueno, explícanos lo que es la comunicación no verbal científica. La comunicación no verbal científica, bueno, pues te lo había mandado por correo electrónico porque es un tema del que la verdad es que me gustaría hablar bastante, a ver si llegara a algún lado esto y alguien me escuchara. Por ejemplo, si nos vamos a la comunicación no verbal, lo primero que podemos pensar es, vamos a cualquier persona y dice, bueno, voy a buscar comunicación no verbal en Google a ver qué sale. Y realmente te encuentras con una serie de títulos, una serie de cursos, una serie de jornadas o una serie de libros que en cierto modo pueden inducir a la gente a creer que la comunicación no verbal es más científica de lo que es o es más concreta y profunda de lo que realmente es. Por ejemplo, si revisamos el título más famoso en materia de comunicación no verbal, tenemos que hablar indudablemente de las publicaciones del lenguaje del cuerpo de Alan Pease. Concretamente las versiones, por la primera versión del 88, la versión del 97 que se hizo más famosa, o ahora último la versión del 2004. Es un libro, lo que pasa es que no lo he podido traer porque se lo presté a un amigo, pero me Yo lo gustado. tengo. ¿Lo tienes? Yo lo tengo. ¿Y qué te parece el libro? Pues el libro, vamos a ver si mal no recuerdo, es un libro así, una portada rosa, pues. Correcto. Vale, es el que tengo. Pues me parece un libro muy escueto en el sentido de que va muy al grano. O sea, está muy bien sintetizado todo lo que son lo que es el lenguaje no corporal. O sea, no hay mucha paráfrasis. O sea, prácticamente va directo. Entonces, un libro muy fácil de leer y muy aclaratorio en este ¿Repetimos sentido. el título para los oyentes? El lenguaje del cuerpo de Alan Pease. El problema que tienen esta clase de libros o esta clase de cursos que se dan es que carecen del rigor científico Más rigor, claro. que debería tener. Falta más desarrollo a lo mejor. Todo es demasiado esquemático, ¿no? No lo digo por la esquematicidad, es decir, el libro es muy ilustrativo, te pone un gesto, te pone lo que significa, pero el problema de esta clase de publicaciones es que, en cierto modo, transmiten a la gente una serie de mitos y creencias sobre el lenguaje corporal que se alejan del plano científico. Por ejemplo, he traído un artículo de un autor muy importante en España que se llama Jaume Massip. Concretamente los papeles del psicólogo del año 2005. Se titula ¿Se pilla antes a un mentiroso que un cojo? Sabiduría popular frente a conocimiento científico sobre la detección no verbal del engaño. Aunque si bien es cierto que habla de otros temas de la comunicación no verbal. ¿Qué problema hay con este tipo de publicaciones? Este tipo de publicaciones está muy bien porque es muy vendible. Es un libro en el que te pone una serie de gestos y te pone un significado y tú dices, genial, es justo lo que estoy buscando, es justo lo que necesito para saber qué piensa esa chica, qué piensa mi profesor y demás. ¿Pero eso funciona realmente? Es que hay hay que ver en qué contexto, hay muchísima información que hay que saber filtrar. Este punto es bastante interesante porque vamos... Sí. Mira, siguiendo a Massip, por ejemplo, habla de que estos libros, y cito textualmente, libros oportunistas, mal llamados de autoayuda, firmados en muchos casos por profesionales de formación dudosa, que se aprovechan de la ingenuidad del lector, movidos probablemente por intereses económicos, obrando con ello de un modo éticamente reprochable. Y es algo muy grave, y también me gustaría hablar un poco, es decir, la comunicación no verbal es un campo muy grande, es un campo científico. Hay una revista que se llama Journal of Non-Verbal Behavior, americana, que trata especialmente sobre la comunicación no verbal. Pero, por otro lado, hay una serie de publicaciones, de cursos, libros que se alejan completamente de esta rama y lo hacen con unos fines que, bueno, como dice Massip, son éticamente reprochables. Es decir, viendo, por ejemplo, este libro, de que no lo he podido traer, pero bueno, lo puede consultar cualquier persona interesada, es un libro que carece de bibliografía. Es decir, es un libro que, si te das cuenta, todo lo que dice no tiene ninguna cita bibliográfica, ningún artículo de investigación. Pero no solo ningún artículo de investigación, sino que no tiene ninguna cita bibliográfica a ningún otro libro. Entonces, ¿de dónde viene este conocimiento que el señor Pease nos está diciendo a nosotros?
Entonces, El libro de Alan Alan Pearce es Pearce. el que no tiene, el de Alan Pearce, perdón, es el que no tiene es ninguna. un libro, lo que hablábamos, es un libro muy esquemático, o sea, que te digamos que te va al grano, por decirlo. Lo que estamos intentando decir es que es un libro de dudosa Pero profesionalidad. correcto. Pero claro, o sea, lo interesante sería saber, o sea, entonces, este hombre Alan Pearce, ¿en qué se basó? O sea, pues, Eso es lo digamos, que científicos o gente que realmente se intenta dedicar a enmascarar científicamente la comunicación no verbal o la comunicación no verbal referida al engaño, a la detección de mentiras, claro, esta gente hace mucho daño, porque crea una serie de mitos, crea una serie de creencias que luego no se ajustan a la realidad. Mira, por ejemplo, más referido a la detección del engaño, el señor Pearce dice que llevarse las manos a la boca, llevarse las manos a la nariz o que incluso llevarse las manos a los ojos puede ser un claro signo de engaño. ¿Qué pasa? Que luego este conocimiento que no es científico, que se han hecho muchos artículos de investigación y no queda reflejado como uno de los gestos potenciales de engaño, que sí hay otros que sí que están, pues está diciendo una comunicación que no tiene fundamento y que el fundamento que tiene es opuesto a lo que está diciendo y se está transmitiendo de forma popular a todo el mundo. Pero no solo esto, sino que se están impartiendo cursos, se está haciendo formación sobre esta clase de temas y en cierto modo se está engañando a la gente. ¿Entiendes? Entonces, claro, los científicos, lo que somos científicos, lo que pretendemos ser científicos, pues esto es algo muy molesto, porque estos intereses económicos de algo que se basa en engañar a la gente, pues algo que, bueno, que no me parece muy bien. Me gustaría... o sea, vamos, entonces, Mario, o sea, tú lo que quieres decir también es que esto es... Vamos, yo estudio psicología también, entonces sé más o menos de lo que estás hablando. Esto es mucho más complejo, lógicamente, de lo que te pueda poner un simple dibujito y una explicación de 2 o 3 líneas, ¿no? Efectivamente. También citando a Masip, que es un autor prestigioso español, como he dicho antes, comenta que hay muchas revisiones sobre comunicación no verbal, por ejemplo, referidas a la mentira. Una de ellas es la revisión que hizo de Paulo en el año 2003 y examinó concretamente 158 claves de comunicación no verbal relacionadas con la mentira, que se habían dado en todos los estudios anteriores, bueno, en todos los estudios que él coge de objeto de análisis para su metaanálisis. Bueno, pues de las 158 claves que examinó de Paulo y sus colegas, pues encontraron que solo 41 se relacionaban realmente con la mentira. También encontraron que de esas 41, solo 12 eran indicadores realmente importantes y además serían de naturaleza verbal. Como por ejemplo, pues puede ser que las personas al mentir responden de manera menos directa, relevante y clara que al decir la verdad, lo hacen de forma más evasiva e impersonal, son ambivalentes y discrepantes, tienen una estructura menos lógica, poseen un menor engranaje contextual, son menos plausibles, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos marcadores de comunicación no verbal que han sido muy estudiados, como por ejemplo otros estudios que realizó Briggs, en una revisión de un libro muy bueno del año 2008, se han sometido a estudio y realmente hay pocos, pero algunos indicadores de comunicación no verbal que en ciertos contextos sí que podrían asociarse a mentira. Muy bien, pues estos indicadores no aparecen en ninguno de los libros más populares que existen ahora mismo sobre el lenguaje del cuerpo. Y esto es realmente preocupante. Una pregunta, cuando hablamos del lenguaje del cuerpo, sobre todo estamos hablando del lenguaje facial. O también estamos hablando de los tics típicos de... Sí, los típicos de manos, de piernas, el movimiento de piernas... Por ejemplo, no sé, brazos, no sé. Pero la comunicación no verbal, en el sentido amplio, como he dicho antes, es cualquier tipo de comunicación que podemos expresar que no sea a través del lenguaje. Pues puede ser en movimientos de manos, puede ser en movimientos de pies, movimientos corporales, pero también puede ser en expresiones faciales. Es decir, una cosa no quita la otra, es algo más general. Se centra más en, a lo mejor un poco en la cara porque es lo que se ve principalmente, pero efectivamente es todo el La cuerpo. posición del cuerpo. De todos modos, los estudios de la cara son relativos. Por ejemplo, la mayoría de los indicadores no verbales, por ejemplo, relacionados con la mentira, digo la mentira porque es generalmente lo más estudiado,
se han centrado menos en las expresiones faciales o en los gestos faciales y sí que se han centrado más en otros gestos del cuerpo, como pueden ser los ilustradores y las personas que mueven las manos acompañando ese lenguaje, o por ejemplo los gestos de piernas, las veces que se cambian del sillón, la disponibilidad al contestar, lo rápido que contestan ante una pregunta o lo lento que lo hacen, las pausas que tienen y demás. Realmente el problema que tienen las expresiones faciales de la emoción es que son, en primer lugar, muy difíciles de medir. Son ¿cómo se llaman? Microexpresiones. ¿no? Microexpresiones. Bueno, las expresiones faciales se podrían catalogar en lo que son las expresiones, es decir, una expresión abierta y clara o una microexpresión, que es cuando esa expresión aparece en el rostro pero desaparece muy rápidamente. Menos de un segundo hablamos. Sí, entre un cuarto y un quinto de segundo Tics. normalmente. Un tics. Un tic. No es un tic. No es un tic. Es, por ejemplo, como si una sonrisa se expresara en tu cara en un quinto de segundo. Por ejemplo, imagínate que alguien te da una muy buena noticia, pero estás en un contexto muy serio en el que expresar tus emociones no es adecuado, pero tú te estás sintiendo alegre. Entonces expresas esa sonrisa porque de forma natural te sale sonreír, pero tienes que controlarla. Entonces se aparece esa pequeña microexpresión que, bajo efectos de control, es decir, en una cámara, en un laboratorio muy específico, sí se puede medir y sí se puede ver cómo ha sido esa sonrisa, cuánto ha durado, qué movimientos faciales ha llevado a cabo, etcétera. A ver, la típica, aquí digamos, tengo personas que ya me están preguntando por el WhatsApp, esto es la novedad, pero la primera pregunta que me sale es los famosos detectores de mentiras. ¿Cuánto hay de creíble, cuánto no? Porque miden la sudoración, miden, qué no miden. ¿Qué te parecen los detectores de mentiras? ¿Son fiables para ti? ¿Qué es lo que miden? Cuéntanos un poco de un punto de científico, ¿qué es un detector de mentiras? Vamos a ver. Bueno, antes de hablar del detector de mentiras, quería decir una cosa, que es el tema que he estado hablando antes de los libros, no se aplica solo a los libros. Es decir, también se aplica a los cursos de formación, también se aplica a jornadas y formaciones y demás que no son del plano científico. Entonces yo, por ejemplo, he traído varios libros pues son libros de el lenguaje del cuerpo, concretamente, y ahora es que he cambiado de tema, pero te voy a contestar en lo que tú me has dicho. No te preocupes. Estos libros concretamente son de una supuesta ciencia llamada sinergología, no voy a mencionar autores, no voy a mencionar el título del libro. Sinergología, ¿qué significa sinergología? La sinergología es una forma supuestamente científica de estudiar el lenguaje no verbal. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con lo siguiente. Yo he traído dos de los libros más importantes que existen en ese campo, pero no voy a mencionar ni el autor ni quiero mencionar el libro porque no quiero desprestigiar a compañeros. Lo que sí quiero es hacer una crítica a esto y también va a ser más o menos la misma crítica que puedo hacer a los detectores de mentiras. Y es lo siguiente, mira, te voy a dar uno de los libros. Además, esto es una cosa que suelo hacer a los alumnos de primero cuando en otros años les he estado presentando un experimento que hemos hecho sobre detección de mentiras. Porque mis alumnos me preguntaban: oye Mario, ¿me puedes recomendar algún libro? ¿Me puedes recomendar algo que yo realmente quiero aprender y quiero hablar como tú, quiero ver esas expresiones que tú ves? Y me decían lo siguiente, y yo les decía lo siguiente: mira, no voy a recomendar ningún libro, pero voy a enseñar a distinguir un libro bueno de un libro malo. Y les traía este libro en concreto y les traía este otro. Este libro que te he dado aquí es de sinergología. ¿Puedes ver la bibliografía que tiene el libro? A través de la bibliografía estás intentando decir, ¿no? Es un baremo. sencillo truco que en ciertas ocasiones puede funcionar. ¿Cuánta bibliografía tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Eres capaz de reconocer algún artículo de investigación entre esa bibliografía? Esto parecen todos libros. Hay un microgesto de nuestro amigo Mario que está sonriente. No existe ningún artículo de investigación en esta publicación. Ahora te voy a dar un libro, es de Albert Bragg, se llama Detecting Lies and Deceit. Este es un autor muy importante, es un investigador de prestigio. ¿Cómo has dicho que se llama, perdón? Albert Bragg. El libro se llama Detecting Lies Alberto Brillo en inglés. and Deceit. Hostia, tiene como 10 o 12 páginas de bibliografía, ¿no? 10 o 12 solo. O 20, 25, ¿no? De hecho, casi es la mitad del libro de bibliografía. Espérate,
Vamos a ver, esto yo creo que es el libro con más referencias que... Nos has traído Lo que quiero la decir, antítesis. lo que quiero decir con esto es que tanto en los cursos como en los libros nos encontramos esta clase de problemas y también es muy aplicable para los supuestos detectores de mentiras. Y es que nos encontramos mucha formación que es muy engañosa. ¿Y de dónde proviene esta información? Yo no lo sé. Porque claro, ellos no indican de dónde viene esa formación. Entonces esto es muy grave y es un problema muy gordo al que los científicos tenemos que enfrentar. Entre ellas cosas, por ejemplo, los cursos de formación son una locura. Hace unos meses tuve la ocasión de participar en un curso de formación en el que decían, oye, mira, es que los indicadores de mentiras que te estamos dando, que nos están presentando, como por ejemplo acariciarte cierta parte de la cara, mirar hacia un cierto lado, esto funciona con un 70-80% de eficacia. Y te dicen, oye, esto no es que... Esta información que te estamos dando, tocarte un lado de la cara, taparte la boca, te lo dicen como diciendo, oye, precaución, que esto funciona en un 80% de eficacia. Vamos a ver, eso es mentir al público y es engañar por motivos económicos. Si nos buscamos en los artículos de investigación, buscamos las últimas referencias, lo que se está hablando sobre esos campos es que se aleja muchísimo de lo que nos están enseñando. Los signos que nos dicen la mayoría de cursos y jornadas y libros no solo no funcionan, sino que se alejan del porcentaje de éxito de los auténticos signos y condiciones bajo las cuales seríamos capaces de detectar una mentira en una condición óptima. Pero vamos a ir al detalle. Quiero decir, cuando dices que es mentira, porque claro, cuando tú hablas de un 80%, se supone que has hecho 100 pruebas y 80 han funcionado y 20 han fallado. No es que digas, no, el 80%, porque entonces es fallar al método científico, que no voy a entrar si el método científico es Dios, que los científicos también sois a veces, ahí soy un poco crítico yo como más humanista. Es decir, el método científico es otro método. El autodidactismo también existe. Y el conocimiento a través de la propia experiencia de la vida. Pero bueno, el tema es... el detector de mentiras, lo que ibas a comentar. ¿Qué querías comentar acerca de los mitos o las...? Con los detectores de mentiras pasa, en cierto modo, algo parecido. Hay diversas técnicas de detectar mentiras. Las técnicas se clasifican normalmente en tres tipos. La primera técnica suelen ser las de análisis de contenido, es decir, aquellas técnicas capaces de detectar mentiras, o supuestamente capaces de detectar mentiras, en función de qué es lo que estás diciendo, en función de si se cumplen ciertos criterios o no. Por ejemplo, cantidad de detalles, detalles temporales, detalles visuales, detalles espaciales, etc. La otra rama de técnicas sería en cuanto a la comunicación no verbal, de la que ya hemos estado hablando, y la otra rama serían las técnicas psicofisiológicas. De las técnicas psicofisiológicas hay muchos instrumentos ahora mismo que dicen que supuestamente son capaces de detectar mentiras. Nosotros en el ámbito de la investigación hemos tratado con el polígrafo principalmente. Quiero recordar que había un instrumento que solo a través de la voz supuestamente detectaba mentiras. Si temblaba o no la voz o cosas así. Algo así. Lo que pasa es que no lo he podido examinar en profundidad, pero bueno, en las últimas revisiones que he leído no he visto nada sobre eso. Entonces mi primera impresión es desconfiar ante lo desconocido, ¿no? Claro, pero no es ante lo desconocido. Vamos a ver, si tú tienes una cosa que funciona, se somete a investigación y se ve si funciona o no. Es decir, si yo tengo una técnica que funciona y soy capaz de demostrarla en 2, 3, 4, 5, 6 artículos de investigación y estoy vendiendo un producto que realmente funciona, voy a hacer un curso, lo voy a vender y voy a ganar mucho dinero. ¿Cuántos peritajes forenses voy a hacer si tengo una técnica que 100% detecta mentiras? Que no existe. Entonces, esas técnicas milagrosas, existir lo que existir no existe. O si existen, pues no están tan documentadas como deberían. Entonces, claro, al no estar documentadas, sin no haber una evidencia que las respalde, yo me pregunto, ¿funcionan realmente? Correcto. Antes de entrar en la primera pausa para que puedas beber un trago de aguas en condiciones, no dejarte sin voz, te diría, bueno, no hemos hablado de los micropicores, que si quieres luego hablamos, que es algo parecido a los microgestos, se puede decir, me comentan por WhatsApp, pero te quería comentar, por ejemplo, la típica leyenda, o a lo mejor es cierto, tú me lo dirás, de que una de las mejores maneras de acertar una mentira es la temperatura de la nariz, de la punta de la nariz. ¿Eso desde un punto de vista científico es cierto? No. Pues fíjate. En las revisiones que lo he leído, creo que ni se ha medido.
Ahora mismo desconozco si hay algún artículo reciente o relativamente reciente que haya investigado eso en concreto. Yo estuve hace poco en la Universidad de Granada, fíjate lo que te estoy diciendo, que es universidad y es de Ujú. Granada, y había entre los varios estantes, porque eran unas jornadas de divulgación científica, había una persona que decía que esto es una cosa probada, que es decir, tal vez, también diría yo, ¿por qué hay tanto, si son estamentos públicos, que también es una universidad, por qué en un lado es una cosa como probada y en otro no? A lo mejor, desde un punto de vista científico, hay que buscar igualdad de opiniones. Mm, Puede ser que estemos en una etapa donde se está concretando lo que es todo esto. A ver, si una universidad hace un artículo de investigación o hace un TFG o un TFM, si este no tiene mucho impacto, y esto es uno de los problemas también que arrastra la ciencia, es decir, si un artículo, por bueno que sea, no se hace famoso, no llega a una revista importante, no es ciencia. Tuve un profesor que me decía que bueno, teníamos una sala en la que se almacenaban muchas tesis doctorales sobre psicología social. Y claro, yo le echaba un ojo a unos tochos enormes y yo les decía, bueno, pero ¿esto qué? Y él me decía, pues esto no es ciencia. Y me lo decía porque eso está perdido. Hay mucho trabajo importantísimo, seguro, que se quedan en estanterías olvidadas, sobre todo ya trabajos más antiguos o trabajos modernos que no llegan a ningún sitio. Al no llegar a ningún sitio no se convierten en ciencia porque nadie es capaz de acceder a ellos. Respecto a lo que me estabas comentando de la temperatura de la nariz, bueno, yo el conocimiento que tengo de las últimas revisiones, tanto la de Paulo 2003, Brigg en 2008 y otros en 2 artículos que han salido entre el año 2000 y el 2010, no he visto nada relacionado con esto. Lo que sí que han habido artículos es con las manipulaciones, es decir, aquellos gestos en que una parte del cuerpo se toca, se acaricia o se rasca la cara. Los en general. micropicores. Lo que sería, lo que por ejemplo la comunicación no verbal científica o creo que la semiología lo llama micropicores. Bueno, pues ahora mismo las últimas revisiones metaanalíticas no califican a las manipulaciones como un gesto de engaño contundente. Nosotros, por ejemplo, en la universidad realizamos un experimento, yo quería clasificar entre micropicores y microcaricias, y la diferencia que encontramos es nula y estadísticamente no era significativa. A pesar de que falta más investigación, las pruebas que hay en cuanto a los micropicores o a las manipulaciones en la cara o en partes del rostro no parece un gesto fiable de detección de mentiras. Vamos a seguir con Bruno Mars y seguimos con la entrevista, chicos. Pop, pop, it's showtime. Showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. Oh, they don't know. I bet they know as soon as we walk in. Showed up, I'm wearing Cuban links. Designer mix. Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blues. Shit. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how I can't get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, so bad. Everywhere I go, they be like, so bad. Everywhere I go, they be like, so bad.
feeling, just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Higher, baby. Get higher, baby. Higher, baby. Ella piensa que me están engañando, pero yo sé exactamente lo que está pasando. Ay, mujer, ¿de qué estás hablando? Pero no actúes como si no ves la forma en que lo mira. La forma en que caminan aquí, con su pelo todo loco y maquillaje y todo desordenado. Y probablemente piense que le ama también. De verdad que no sé de qué te preocupas. Tú más que nadie sabes que nadie puede atrapar a ese chico. Bueno, si esta nueva chica piensa que puede venir aquí y quitarme mi negocio, espérate cuando diga el jefe con que se está acostando. Eres mal. Buen hecho. Isabela. Lista. Gracias. Ahora la enseña. Viene una chamaca nueva al barrio. Meta las manos al bolsillo y enséñale que se puede ser calientita, calientita. Calientita. La jungla le presenta Isabel. Ooh, I got a body full of liquor with a cocaine kicker, and I'm feeling like I'm 30 feet tall. So lay it down, lay it down. You got your legs up in the sky with the devil in your eyes. Let me hear you say you want it all. Say it now, say it now. Look what you're doing. Look what you've done. But in this jungle you can't run. 'Cause what I got for you, I promise it's a killer. You'll be banging on my chest, bang, bang, gorilla. You and me, baby, making love like gorillas. You and me, baby, making love like gorillas. Yeah, I got a fistful of your hair, but you don't look like you're scared. You just smile and tell me, Daddy, it's yours. 'Cause you know how I like to use a dirty little lover. If the neighbors call the cops, call the sheriff, call the SWAT, we don't stop. We keep rocking while they're knocking on our door. And you're screaming, give it to me, baby, give it to me, motherfucker. Oh, look what you're doing.
Bueno, después de la obligada parada para aprovisionarnos, sobre todo de agua, para que esa lengua de nuestro amigo Mario no se quede seca. Una de las cosas que me preguntan por WhatsApp, ya sabes, luego vamos a temas, no voy a decir más serios, porque esto es serio, pero no tan mundanos, vamos a decirlo así, es el tema del ligoteo. Porque claro, es importante. Y la chica, yo cuando la entro por la noche, el jueves por la noche, tal... ¿Cómo sé si ¿cómo le sé gusto o no le gusto? igual que se ríe por arriba, se ríe por abajo, vamos a decirlo así. ¿Eso vale para algo o no? Eso vale para algo según. Mira, es lo que estaba diciendo antes. Hay labios superiores e inferiores, no se nos olvide. Es lo que estaba diciendo antes, que el problema de estos libros, incluidos aquellos que supuestamente te van a decir cómo saber si esa chica realmente le gusta, enmascarar trabajos realmente buenos de investigación y trabajos realmente buenos sobre la comunicación no verbal. Y chicos, perdón, también al revés. Entonces, claro, yo lo que recomiendo siempre es cada vez que veis un título de algún libro que te diga cómo saber si esa chica os gusta... ¿Os gusta o le gusta? O le gusta. No, os gusta es fácil. La referencia bibliográfica, directamente. Directamente ni lo leáis. Pero bueno, si algo bueno tienen estos libros, porque claro, lo malo, como he dicho antes, es enmascarar el auténtico trabajo científico y detrás, pero si algo bueno es que, en cierto modo, proporcionan cierta visión, si bien es cierto que no es científica, no está respaldada por evidencia, pero sí que te pueden proporcionar algunas claves en un modo de autoayuda que en algunas circunstancias pues sí que te pueden servir. Las claves más estudiadas o más comentadas en el tema del ligoteo normalmente se asocian a las chicas enseñan las palmas de las manos, las chicas están en un entorno positivo, es decir, sonríen mucho, hacen microexpresiones de vergüenza, como he dicho antes, sería una sonrisa vergonzosa en el que sonríe un poco. No controladas. Efectivamente, sonríen un poco, los ojos se van hacia un lado y hacia abajo, la mano quizás se vaya un poco a la frente. Ese signo te dice que vente a mi casa. Pero eso ya sería más verbal, ¿no? Si ves que se están acicalando el vestido, si ves que si se acicalan el pelo, si se acarician suavemente. Pero claro, como he dicho antes, estas claves son más de un ámbito... ¿cómo decirlo?, de un ámbito más anecdótico. Es decir... no, pero funcionan muchas veces, hay que ser sincero, Funcionan muchas veces, no lo dudaré yo. Pero si serían un poco... que lo he probado. Pero si serían un poco más de un ámbito anecdótico. Yo, por ejemplo, centraría más el estudio de las expresiones faciales de las emociones en este aspecto. Es decir, si tú estás viendo que esa persona tiene una expresión facial positiva, si está sonriendo, si hay un contacto visual largo, si esta persona no está haciendo gestos manipulativos, que si bien es cierto que la evidencia científica sobre las manipulaciones son controvertidas, pero sí que es verdad que se asocian más a lo que sea una emoción negativa o un estado de nerviosismo o ansiedad. Entonces, la ausencia de estos indicadores, incluido con unas expresiones faciales y corporales positivas y abiertas, sí que podría ser que existe una interacción entre los individuos de forma positiva, lo que se podría decir que bueno, que en cierto modo pues esa persona está receptiva a interactuar con nosotros. Pero los gestos estos de si se toca el pelo es un gesto de 80% seguro que quiere algo contigo, evitaría que las personas cayeran en el error de confiar concienzudamente en ese tipo de... Aparte, tal vez, más que un gesto tal, es un conjunto de... Hay que sopesar un montonazo, 6, 7, 8 variables, 10... Porque además esa persona a lo mejor se toca el pelo porque tiene ahí un bicho, hay millones de opciones, es decir, todo un conjunto. Esto de la psicología es una de las ciencias más difíciles del mundo, porque tiene tantos variantes, porque además está sonriendo porque se ha tomado, yo qué sé, una seta con... Claro. Ahí está cosas que no se pueden medir a través de la ciencia, como es el feeling, hay un aroma ahí que te dice cosas, pero que... Dime. Claro, efectivamente. O sea, yo quería preguntarte por cosas, lo que comenta Diego, el contexto. La historia reciente de la persona, lo que dice, digo, pues yo qué sé, pongamos yo que sé, estar sonriendo y a lo mejor le acaba de tocar la lotería, no sé, y está en un contexto así un poco más serio.
¿Sabes? Entonces, claro, o sea, lo que le rodea, yo creo que eso también es fundamental. No se puede aislar el tema este de las microexpresiones y el lenguaje no verbal únicamente a lo que observemos, sino también hay que estudiar también su entorno. ¿Esto en estos estudios se investiga de alguna manera o...? Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó hace unos años. Hace unos años ¿En qué discoteca, Mario? Maná. Maná. Hace unos años estaba revisando una página web sobre comunicación no verbal, creo que es el lenguajecorporal.com, no lo tengo claro, algo parecido. Bueno, pues esta web se dedicaba a hacer análisis de algunos políticos en determinadas situaciones y circunstancias, a veces con vídeos, a veces con imágenes y demás. Y realmente había un público muy fuerte siguiendo, comentando y demás. Y de hecho esa página web acabó ofreciendo servicios de consultoría. Bueno, pues hizo una crítica muy fuerte a uno de sus análisis porque efectivamente obviaba lo más importante, que era el contexto. Os pongo en situación. Estaba comentando hace muchos años, cuando teníamos como presidente a Zapatero. Bueno, pues uno de los actos, Zapatero tenía que pasar por una pasarela en el que habían políticos a un lado, políticos a otro, y concretamente estaba analizando a Esperanza Aguirre. Pues Esperanza Aguirre se veía con los brazos cruzados, apretando fuertemente los brazos, la cabeza hacia abajo, y bueno, en una posición muy cerrada. No recuerdo si tenían las piernas cerradas, pero bueno, para que os hagáis una idea, una posición muy encorvada y cerrada, con los brazos apretados, cruzados y demás. Bueno, pues tras muchos párrafos y párrafos de la ciencia de hablar mucho y escribir mucho sin decir nada, pues nos venía a decir que Esperanza Aguirre tenía una emoción negativa y un sentimiento de rechazo hacia el actual presidente cuando acababa de pasar, y bueno, pues de ahí trasladaba, analizaba el gesto, que si lo apretó un poco más, que si suavizaba un poco, que si le miraba, que si no sé qué. Básicamente venía a decir que la relación no era positiva por diferentes motivos de su lenguaje corporal. Bueno, pues cuando yo vi esto me quedé muy sorprendido, porque si no recuerdo mal, no sé si era diciembre o enero, en el vídeo se veían los árboles que hacía un viento muy fuerte. Esperanza estaba con un abrigo muy finito, cuando los otros políticos llevan un abrigo que abrigan más, ¿sabes? Entonces, claro, yo me estaba pensando, si es que lo que le pasa a Esperanza no es que sienta sentimientos negativos por el presidente, que seguramente, pues son partidos diferentes. Lo que le pasa es que tiene frío. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos ver que el cruzar de brazos es un ejemplo de un estado negativo, o que yo no quiero entablar conversación contigo, pues muchas personas se cierran a eso. Entonces hay que analizar más el contexto y ver todo en general, incluidos, porque mira, vamos a un ejemplo. ¿Nunca os ha pasado que vais por la calle y os acordáis de aquella anécdota graciosa, o aquel amigo que os dijo, o aquella vez que fuisteis tan ingeniosos y sonreís y hacéis el gesto? Vale, entonces si una persona que está mirando desde un banco te está viendo sonreír, piensa, es que me ha mirado, ha sonreído, ¿significa que le gusto? ¿O significa que...? No, hay que analizar más el contexto, pero no el contexto externo, sino el contexto interno, es decir, el contexto en su concepto general, desde un plano de vista, como he dicho antes, más científico. Entonces sería una evaluación realmente complicada y compleja. Los dos contextos, diría yo, el interno y el externo. Sí, no, los dos son fundamentales. Y una pregunta, a ver, estos estudios, esto es una pregunta que me sale a mí espontáneamente. O sea, se han hecho estudios, no sé si esto se habrá hecho, pues una persona en este contexto, en distintos contextos, como llevándola a diferentes ambientes a ver cómo reaccionaba. Pues... O los estudios esto, a ver si me puedes deshacer un mito, o los estudios se limitan a una habitación, por decirlo así, cerrada, o se cambia de ambiente esa persona. No sé si me explico. La comunicación no verbal tiene un problema, que es muy difícil de medir de forma objetiva y en un contexto controlado, para saber que efectivamente ese gesto corresponde a ese pensamiento en concreto o esa actitud en concreto, y no con cualquier otra cosa. Crear una situación estándar es que es muy difícil. Es decir, a 25 grados, en una situación donde no haya condicionantes externos, es muy difícil. Es realmente difícil, pero sí que hay algunos estudios que en cierto modo lo intentan. Mira, por ejemplo, quería decir que... Eso.
antes, citando de nuevo a Massif de, como he dicho antes, año 2005, en los papeles del psicólogo, dice, muchos creen que cruzar las piernas o los brazos significa indudablemente que la persona no está abierta psicológicamente al otro, que la verdad es que es lo que suelen decir en muchos cursos, en libros, talleres y demás. Y siguiendo dice que proyectar la mandíbula hacia adelante es un gesto de dominancia, etc. Uno no puede sino sonreírse ante la ingenuidad de tales creencias que reflejan más una serie de teorías implícitas a menudo equívocas que el verdadero conocimiento científico de nuestra disciplina. Y esto se está alejando, mira, he traído otro artículo, que este sí es científico, es de Shafashma, Kramer y colegas, del Journal of Non-Verbal Behavior, que sí que han conseguido analizar más concretamente una situación en concreto. En este artículo concretamente hablan de cómo reacciona una persona cuando se siente excluida. Ah, interesante. Entonces, en unas conversaciones entre varias personas, una situación control en el que una persona participa abiertamente y en otra situación en que los experimentadores excluyen en cierto modo a una persona, se ve como los gestos de la persona supuestamente excluida en comparación con la que no ha sido excluida son gestos, muestra más sonrisas, o sea, la persona no excluida muestra más sonrisas y un lenguaje corporal más abierto y más receptivo, y en cambio la persona que está excluida tiene caras más neutras, emociones más tristes, apagadas y cerradas. ¿Incluso ponerse rojo puede ser? Creo que no fue analizado el ponerse rojo, pero sí más expresiones de no se muestra ni la diversión o la alegría, y sí se muestran más emociones negativas y expresiones más neutras. Es decir, hay artículos como este que sí que resaltan el poder o de lo que es capaz la ciencia de investigar sobre la comunicación no verbal y lo que realmente debería estar enseñándose en los cursos, talleres, libros y demás. Esto por un lado, y en relación con las mentiras por otro. Es interesante, por lo que he entendido, quiero decir, en función de si la situación que provoca tu sentimiento, tu emoción, es positiva o negativa, el que es aceptado en el grupo y el que es rechazado, los gestos que tienes son positivos, de alegría o de tristeza, es lógico. Y sobre todo caras neutras, que es lo que más suele poner la persona que excluida. Supuestamente es disimulo, ante a lo mejor, no sé, esto ya es una cosa que digo yo, porque supongo... Se supone que en teoría tendemos a reaccionar así. Vale. Nos has comentado antes fuera de micro que hemos hecho antes una pequeña crítica hacia lo no científico, pero también tiene su parte buena. Coméntanos. Sí, bueno, entre ellas era pues esto, el artículo que he comentado, que sí que hay un trasfondo, también hay muchos artículos, muchas revistas, que sí que tratan de transmitir este tipo de conocimiento. Y eso es lo que deberíamos ahondar y deberíamos investigar más. Son experiencias que hay que tener en cuenta. Otra cosa es que no se hagan bajo los criterios y el rigor del método científico, que busca la reproducción. Efectivamente, yo pienso que el lenguaje del cuerpo de Alan Pease o esta clase de libros... Philippe Truchet, ¿no? Efectivamente, es importante que esto exista porque le da a la comunicación no verbal le da relevancia, le da auge, a la persona llama la atención. Yo cuando era pequeñito me compré el libro del lenguaje corporal de Alan Pease, yo aluciné con este libro. Yo pensé, este libro es genial, me lo tengo que estudiar, tengo que investigar en esto. Y sí que llama a ciertas personas a entrar en investigación o querer adentrarse más científicamente en lo que es este tema. Porque mira, yo soy un apasionado de la comunicación no verbal. Yo no tengo ningún problema si cierto gesto significa una cosa, significa otra. Lo que tengo un problema es que cuando ciertas personas con intereses generalmente económicos dan cursos de formación, publican libros supuestamente científicos, pues claro, esto a mí personalmente me molesta, porque pienso que no es una forma ética de tratar un problema como debería ser. Y además no solo pienso que desprecia un poco a las personas que realmente intentan hacer de la comunicación no verbal una ciencia más como cualquier otra. Sí. No, que vamos a ver, es como tú comentas, que estos libros, es como casi todo, o sea, no todo hay que darle el 100% de certeza, o sea, hay una parte, puede tener una parte de verdad, pero claro, la gente, lo que tú estás haciendo aquí, o sea, es que sepa que esto realmente no es el 100%, no es 100% cierto, que no están avalado por unos estudios y que hay
otras fuentes, otros libros más completos que te detallan más eso Efectivamente. y que El problema existe que cuando no se trata de un 80-90% de éxito, el problema es que con los gestos que sí que funcionan, por ejemplo en detección de mentiras, ni se acercan al 80-90%. Es decir, hay gente que habla de gestos que supuestamente son 80-90% que realmente no son significativos, que los científicos no los miden porque los han descartado, y los que funcionan no llegan a esos porcentajes. Hablando un poco del tema de la comunicación no verbal más científica que realmente funciona. Vamos a entrar en Paul Ekman, así de claro, ¿no? El código no verbal. Si vemos un poco a Paul Ekman, Es un libro, el libro del código no verbal, para poneros en antecedentes, tendrá unas 1.500 hojas a lo mejor. este libro, por ejemplo, se llama What the Face Revealed, es la segunda edición de Ekman y Rosenberg, que es del 2005. Ujú. Por ejemplo, es uno de los libros de calidad. En realidad, toda la bibliografía de Paul Ekman es de calidad y habla de, pues eso, expresiones faciales de la emoción. Sí, es cierto que hay muchísimas críticas, pero bueno, ya estamos viendo otro tipo de libros, otro tipo de contenido, que ya es algo más a tener en cuenta. También hay que comentar que, bueno, que hay un negocio detrás de esto, ¿no? Que es una especie de titulación que da Paul Ekman Internacional, ¿no? Acerca de... Coméntanos un poco. Paul Ekman hace muchas cosas, citando a Rajoy, ¿no? En su página web ofrece varios talleres sobre detección de expresiones y microexpresiones a través de diferentes programas. Uno es el MET y otro es el SET, Micro Expression Training Tool y Subtle Expression Training Tool, que bueno, él los vende y los pone a mano para quien quiera descargarse el programa y entrenar sobre detección de expresiones faciales. Y está muy bien. Es decir, Ekman ha sido un investigador muy importante, sin duda ha inspirado a muchísima gente a seguir investigando sobre la comunicación no verbal, y a pesar de que se ha llevado muchas críticas, pero bueno... ¿Las críticas en qué se basan? El problema que tiene Ekman es que al hablar de 7 emociones básicas, que son muy interesantes y que se aplican en general a la mayoría de las personas del planeta, no siempre son como él las describe. Por ejemplo, hay un estudio que salió en la Universidad Politécnica de Madrid que decía que habían puesto a una serie de personas a ver un vídeo que supuestamente les iba a transmitir asco. Su hipótesis es que, siguiendo a Ekman, iban a mostrar lo que Ekman describe con la expresión facial del asco. Esas personas, por supuesto, no sabían que estaban siendo juzgadas ni usadas como cobayas o conejillo de indias, evidentemente, para no manipular su condicionamiento. Es decir, lo ideal supuestamente siempre es que esas personas no sepan que están siendo objeto de observación, es ¿no? complicado, ¿no? Porque normalmente los experimentos la gente ya va... Pero puedes decir no sobre qué le estás observando, ¿me entiendes? Al sujeto le puede... Bueno, en ese estudio en concreto no lo sé, pero todos los estudios tienen que seguir una serie de rigores metodológicos y éticos. Seguramente las personas saben que están siendo grabadas, han tenido que firmar un consentimiento informado casi sin duda. A lo mejor los fines de la investigación no lo saben. A lo mejor no saben qué es lo que van a ver, no saben qué es lo que van a sentir, pero bueno, siempre y cuando cumplan los criterios metodológicos y éticos y teniendo en cuenta las limitaciones del estudio, podemos hablar de que bueno, pues es un estudio como cualquier otro, bien hecho. Y bueno, entonces pues se dieron cuenta de que no todas las personas expresaban el asco de la misma forma en que describía Ekman. Incluso lo expresaban de diferentes formas, como por ejemplo en emociones de sorpresa o la expresión de asco pero bajando las cejas. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, Ekman no es el dios no es el dios de la comunicación no verbal, pero es un ejemplo a seguir de cómo sí se puede investigar de una forma científica en lo que serían las expresiones faciales de la emoción, y además muy práctica. Está claro que las microexpresiones existen, las expresiones faciales de la emoción existen y demás. Mira, quiero comentaros un par de cosas a ver qué os parece. Supongo que habrás oído hablar, es antropólogo realmente, se llamaba Santiago Genovés, español, que hizo un experimento curioso, que consistía en meter a 12 personas, creo que eran, hombres y mujeres de distintas culturas y distintas edades, en un barco y cruzar en bolingas,
y sin servicio, sino que la aceptes y estás al día de este experimento, Mario. Ujú. Sí, y sin, digamos que, con total cristalinidad de lo que pasaba en el barco. Estaba todo muy blanco. Las personas sabían que eran objeto de estudio por parte de él, estaban bien pagadas y tal y cual. Ese estudio, bueno, claro, también había su parte de sexualidad, porque claro, 6 y 6 cruzando el Atlántico, pues oye. Y ese estudio, que podía ser así, se convirtió en una cosa bastante fracasada, porque evidentemente las personas que eran objeto tenían cierta rebeldía a ser juzgados. De manera, quiero decir, por eso pregunto que muchas veces, para ser purista, la persona no tiene que saber, porque existe una rebeldía. Además hay experimentos, la famosa película del experimento y tal, que demuestran que si tú estás siendo juzgado, puedes manipular tu propio comportamiento. No sé si me sé explicar. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, te explican muy bien. Eso puede ser verdad o no, bueno, según qué contexto estemos examinando. Por ejemplo, en la universidad hemos llevado a cabo varios estudios sobre detección de mentiras. Intentamos que se parezcan lo máximo a un caso real pericial. Por ejemplo, vamos a suponer el caso de que pues, a alguno de nosotros nos denuncian por haber realizado algo contra otra persona y nosotros decimos que no es verdad. Entonces, ¿cómo nos van a evaluar? Bueno, pues, ¿cómo te evaluamos? Bueno, pues nos entrevistamos primero, examinamos el caso, nos muestras qué es lo que quieres. Dentro de un par de semanas, cuando ya hemos investigado en profundidad el caso y lo hemos estudiado, concretamos una entrevista, vamos a hablar sobre estos temas, qué es lo que tú dices que es verdad y es objeto de estudio. ¿Qué pasa? Que vamos a hacer una sala especial. Esta sala te vamos a grabar con una cámara del cuerpo, con otra cámara te vamos a grabar la cara, te vamos a hacer una entrevista semiestructurada. Nosotros utilizamos la entrevista cognitiva mejorada de Fisher y Heiselman de 1992, o otra versión, que por ejemplo la de 2012, que sería el CIS, o bueno, la entrevista que se utilice. Y tras esto vamos a estudiar la entrevista, vamos a hacer un estudio de comunicación no verbal, vamos a hacer un estudio de análisis de contenido y posiblemente podemos hacer otra sesión poligráfica. Entonces, esto es un caso real, en el que una persona quiere que la analicen para ver si está diciendo la verdad o no. Y este caso pericial se acompaña de un informe. Este informe lo redacta el psicólogo forense profesional o el grupo de psicólogos forenses profesional y va a defenderlo en juicio. Entonces, esto sí que realmente va a ser una prueba importante que el juez puede tener en cuenta o no puede tener en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos un estudio para que estos informes periciales sean importantes? Pues tenemos que hacer un estudio que replique justo eso. Es decir, una sala, un texto, una historia autobibliográfica de la que el entrevistador ya sabe de qué va a ir, más o menos, una entrevista con una metodología muy concreta, una sesión muy concreta, un análisis muy concreto, para que se parezca lo más posible a la vida real. Entonces, sí que es verdad que ciertos aspectos de la psicología, por ejemplo el lenguaje no verbal, se podrían quedar un poco fuera de esa metodología de laboratorio. Pero por otro lado, esta metodología de laboratorio sí que se adapta o se parece lo más posible a esa condición real. Entonces, según en qué circunstancias nos movamos, pues influirá o se parecerá o será representativa en mayor o menor medida. Sin embargo, también comentarte que la mayoría de estudios de laboratorio, si tienen una metodología bien hecha... Un protocolo, ¿no? No, si están hechos metodológicamente bien, sí que los resultados de laboratorio se pueden extrapolar en cierta medida a los resultados de campo. ¿Puedes ponernos un ejemplo de un método de esos de laboratorio para que nos hagamos una idea? Pues... Te he pillado. me has pillado. Vale, no te preocupes. No, pero quiero decir que a lo mejor cualquier metodología de estudio, ya no solo del lenguaje no verbal, sino de la psicología, la que sea, si, por ejemplo, de la ansiedad o del estrés, si está estudiada de laboratorio de una forma científica y metodológicamente correcta, es muy probable que esos resultados se puedan extrapolar en cierta medida a una investigación de campo. Vale. O una situación real. Te lo digo porque
Dentro Y de... de todos modos, cuando hablamos de un análisis en profundidad, lo que intentaría el psicólogo forense o el profesional es adaptar el caso real que se parezca A lo la más situación posible a juzgar. a la situación a juzgar, efectivamente. Vale, porque eso es una de las técnicas de entrevista de la que querías hablar, se puede decir, luego vendría el análisis de contenido y luego las técnicas psicofisiológicas. ¿Qué se entiende? ¿Cuáles son esas técnicas? ¿Cómo sería ese análisis de contenido y esas técnicas psicofisiológicas? Al hacer un estudio, por ejemplo, de detección de mentiras, como he dicho antes, hay varias técnicas importantes. Lo fundamental, antes de pasar a hablar de las técnicas de análisis de contenido y técnicas psicofisiológicas o los criterios de comunicación no verbal, sería hablar de la entrevista, y es que es algo muy importante. Mira, por ejemplo, cuando estamos hablando de supuestos casos de abuso sexual infantil, en el que una persona supuestamente ha abusado de un niño y este niño nos cuenta el relato, tenemos un problema, y es que el niño cuenta el relato muchas veces. Es decir, el niño, generalmente un tiempo después, le cuenta el relato a su papá o a su mamá. Cuando llega el otro padre o madre que falta, se lo vuelve a contar. Se lo piden que lo vuelva a contar, van al abogado, se lo vuelven a contar al abogado o a la policía. Y al final, cuando llega en manos de un psicólogo, ha contado el relato tantas veces que se ve afectado por las opiniones, comentarios que le han dado estos familiares, que puede provocar en cierta medida recuerdos falsos o distorsiones del relato. Entonces, lo que se ahonda con las técnicas de entrevista es intentar que, por ejemplo, estos niños o estos adultos, se trata de víctimas o se trata de testigos, sean capaces de proporcionar la mayor cantidad de información posible y que la información que proporcionan no sea información Distorsionada por el entorno. distorsionada, o confabulada o inventada. Entonces es muy importante ahondar a veces más en la técnica de entrevista que luego en las técnicas que vas a analizarlas. Por ejemplo, el caso de un niño es muy importante. Es importante cogerlo cuanto antes, que no le cuente la historia a nadie para que no se vea distorsionada, porque al fin y al cabo, cuando el niño le cuenta la historia a tantas personas, ¿quién va a ser el que más problemas va a tener? Va a ser el niño. Entonces, es importante entrevistarlo cuanto antes y entrevistarlo de una forma buena. La mente de un niño no funciona como la de un adulto. Crea constantemente. Efectivamente. Entonces, pues claro, este sería el primer bloque en el que de estudio que nos centramos, en las técnicas de entrevista. El siguiente bloque podría ser, por ejemplo, el de análisis de contenido, que son una serie de técnicas. Las más famosas son el CBCA, el RM y el SCAN, que es el SCAM. ¿Qué nos vas a explicar? Las más famosas son el CBCA y el RM. Vamos a hablar de esas dos. Se trata de una serie de criterios que se pasan a una entrevista que ha sido realizada. El CBCA se fundamentó, se creó principalmente para investigar supuestos casos de abuso sexual infantil, en el que un niño, una vez que había sido entrevistado y comentaba haber sufrido este caso, veíamos en ese relato que ha sido transcrito cuántos de esos criterios cumplía. Uno de los criterios puede ser engranaje contextual, cantidad de detalles inusuales, detalles superfluos, etcétera. Entonces, la teoría y sendos metaanálisis respaldan esta idea, es que cuantos más criterios cumpla, es más probable que se trate de un relato honesto, o se trate de un relato que efectivamente hay que tener en cuenta y hay que analizar si ese niño supuestamente ha sido víctima de verdad. Otras técnicas, como por ejemplo el RM, pues se basa de una serie de criterios diferentes, aunque ha sido más aplicado a adultos. En diversos estudios han comparado si en un grupo de honestos y un grupo de mentirosos, si estos criterios son capaces de discriminar a honestos y mentirosos con resultados dispares. Y por otro lado serían las técnicas psicofisiológicas, en el que la más famosa yo creo que sin duda que es el polígrafo. El polígrafo es una técnica, es un instrumento que, como decía un profesor mío, si tú dices que el polígrafo no funciona, es que no conoces el polígrafo. Si dices que el polígrafo funciona al 100%, es que vendes polígrafos. Pero bueno, hace unos años se hizo una revisión de más de 4.000 artículos sobre el polígrafo y fíjate tú que se llegó a la conclusión de que menos del 2% de esos artículos seguían una metodología científica. Es decir, que la mayoría de artículos que se han hablado sobre el polígrafo no han tratado el polígrafo como debe ser. A veces con el polígrafo pensamos, mira, esto es un policía que nos metemos a una sala, me pone el aparatito y me dice, ¿mataste a tal persona? No. ¿Cómo que no? ¿Confiesa? Y demás. Bueno, pues eso no funciona. La metodología actual no funciona así.
Con una hostia puede ser, pero... La metodología actual viene con una entrevista previa muy importante para recaudar información, una prueba antes para colaborar que los instrumentos poligráficos funcionan, unas preguntas que están pactadas con el sujeto o con el entrevistado en este caso, y se hacen una serie de preguntas control, preguntas relevantes, y bueno, etcétera, según la metodología que utilice el polígrafo, porque hay muchas metodologías. Parecido a lo que en un test psicológico de estos, muchas veces se hace cosas parecidas. Parecido. Entonces, pues, siguiendo una metodología concreta, llegamos a la conclusión de que el polígrafo funciona en muy alto porcentaje. Ahora bien, hay que tener una matización sobre esto, y es que en varios estudios que realizamos en la Universidad de Murcia, en el año 2012, 2013 y 2014, nos dimos cuenta de que ocurría una cosa, y es que había una serie de artefactos. Es decir, si tú estás en el polígrafo y aprietas el culo, si tú estás en el polígrafo y estornudas, estás en el polígrafo y bostezas, estás en el polígrafo y respiras más fuerte de lo normal, esto es un artefacto que va a dañar gravemente la eficacia del polígrafo. Entonces, tenemos que discriminar o distinguir entre poligramas, es decir, los datos que nos ofrece el polígrafo bien hechos, y los poligramas que tienen artefactos. Solo aquellos que están sin artefactos y bajo una estricta metodología, muy bien hecha, bajo una entrevista, un protocolo concreto y demás, sí que tienen porcentajes de acierto muy elevados. Solo hay que ver el último metaanálisis de Nelson de 2016 que bueno, la eficacia ronda el 90%. Pero claro, con una metodología y unas condiciones muy claras y muy profesionales y difíciles de llevar a cabo. No es lo que todos tenemos en mente cuando pensamos en el polígrafo. Resumiendo un poco, el polígrafo principalmente, las variables que tiene en cuenta o que mide son la presión arterial, el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria. Sí, en diferentes puntos. La frecuencia respiratoria mide la frecuencia respiratoria torácica y la abdominal. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que un polígrafo o un equipo poligráfico correcto debe tener sensores de movimiento tanto en los pies, como en el culo, como en los brazos, como en la espalda, para evitar eso, para evitar... Se están riendo de mí aquí. Para evitar lo que es, por ejemplo, el apretar el culo, que a veces pasa. Dice, bueno, pues cuando tengo que decir la verdad sobre cómo me llamo o sobre en qué mes estamos, pues voy a apretar un poco el culo, y cuando tenga que mentir, pues no miento. O sea, miento tranquilamente y no pasa nada. Que no es porque no llegas a final de mes, sino porque le apretar el culo. Me comentan por aquí, me chivan, que te pregunte sobre uno de los polígrafos más famosos y que, por supuesto, más ciencia tiene, que es el de Sálvame. El de Sálvame. Sí, estoy completamente seguro de que siguen una metodología concreta y... Que es la de la audiencia, ¿no? Efectivamente. Y además... Vamos, pasamos palabra, ¿no? No, yo solo tengo que decir que Belén Esteban decía la verdad. Decía la verdad, exactamente. No tengo ni idea. Si quieres, por un poco terminando, por centrarnos un poco en cosas más concretas de las que hablaba Ekman, si quieres, explícanos un poco esas 7 emociones básicas. Por ejemplo, coméntanos qué es lo que decía Ekman, qué expresiones, no sé si faciales o corporales, llevaban anexas normalmente. Por ejemplo, has comentado que era asco, tristeza. Sí, digo normalmente porque, como he dicho antes, pues bueno, los estudios de Ekman son muy interesantes, pero bueno, no son exentos de crítica, pero sí que es una información a tener en cuenta. Para que nos hagamos una idea y nos pongamos en contexto, creo que se han estudiado más de 10.000 gestos, micropicores, bla, 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 bla. Bueno, Ekman, lo que es la expresión facial de la emoción, no se centró tanto en micropicores. La palabra micropicor viene posteriormente de la mano de Tarchet. Ekman se centró eso, en las expresiones faciales de las emociones, entre las que, bueno, cabe destacar pues el libro Unmasking the Face, Emotion Revealed, What the Face Revealed, y en el que, bueno, pues habla de 7 emociones básicas. Como he dicho antes, pues sería la alegría, la tristeza, el asco, el desprecio, el miedo, la ira, la tristeza, en fin. Estas expresiones, según Ekman, se expresan en nuestro rostro de la misma forma en una persona que es de China, otra persona que es de Papúa Nueva Guinea, como otra persona que es de Llano de Brujas. Pero concrétanos más o menos, por ejemplo, Vamos alegría. a concretar más. Pues la alegría, por ejemplo, se basa en 2 movimientos que serían el Action Unit 12, que es
bueno, No, explico un perfecto, poco. perfecto. Es que Paul Ekman hizo un sistema para catalogar expresiones faciales siguiendo una metodología científica que se llama el Facial Action Coding System, que se puede adquirir, creo que a través de la página de Ekman, y creo que a través de otras páginas se puede sacar una titulación, que es la que yo poseo, desde Faxcoder. Entonces, siguiendo lo que hizo Ekman fue catalogar todos los movimientos faciales que se podían hacer. Por ejemplo, levantar el interior de la ceja se correspondería a la unidad de acción 1 o el Action Unit 1, levantar el exterior de las cejas, Action Unit 2 o unidad de acción 2, y si levantas el interior y el exterior como haciendo una cara de sorpresa, pues sería 1 más 2. Y en función de cuánto lo estás levantando se divide la intensidad entre la A, que es lo mínimo, y la E, que es lo máximo, o la D, A, B, C, D, E, así la E, que es lo máximo que puedes hacer el gesto. Digamos que ha dividido la cara como en cuadrantes. Más que en cuadrantes, en patrones de movimiento. De hecho, en la primera versión del fax incluía qué músculos se activaban. La segunda versión ya decidió que era información no tan importante a la hora de hacer este análisis. Bueno, pues a través de estos movimientos se consiguió catalogar las expresiones faciales de un método científico e intentó asociarlas a expresiones faciales de la emoción concretamente. Por ejemplo, la expresión de la alegría se correspondería cuando nuestras mejillas se alzan y nuestro músculo órbito ocular, es decir, que envuelve a los ojos, se contrae. Mucha gente dice que se forman las patas de gallo, pero no tiene por qué. Lo importante es que el músculo que envuelve a los ojos se esté contrayendo. Como ojos de chino. Más o menos, sí. Más o menos. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues cuando una persona realmente sienta alegría, hará esta expresión. Por lo que, llevando este plano a una rama más interesante, podríamos decir que las personas que no estén sintiendo alegría o estén haciendo una emoción positiva falsa, es posible que intenten enmascararlo o fingirlo con una sonrisa, es decir, elevando la expresión de los labios, pero no activando el músculo órbito ocular. Entonces sería una forma, por ejemplo, de detectar en cierto momento, en cierto modo, una sonrisa falsa. La sonrisa del cínico. Efectivamente. Alegría incompleta o algo así. Efectivamente. Vale. Por ejemplo, la tristeza se vería de una forma más fidedigna elevando el interior de las cejas o elevando el interior de las cejas y apretándolas, que se corresponderían a los Action Unit 1 más 4. O Ekman decía que este gesto es muy difícil de hacer. ¿Vosotros sois capaces, por ejemplo, de elevar el interior de vuestras cejas? De elevar El interior conscientemente, de las cejas, aposta, de sí. forma consciente. Muy difícil. Muy A mí no me difícil. sale. Yo Muy difícil. he Entonces, jugado al mus, fíjate que soy profesional de ello y no me sale. ¿Sí? no te ha salido. Entonces, pues claro. Espera un momento, ¿puedes sacar una foto al muchacho que acaba de intentarlo hacer? Este gesto fidedigno, decía Ekman, que al ser tan difícil de llevar a cabo, era menos probable, o es más probable de que cuando se presente de forma real. Y que probablemente cuando una persona esté fingiendo su tristeza no aparezca. Es verdad Claro que el respaldo científico de todo esto, bueno, es contradictorio, pero en cierto modo es una guía muy interesante de cómo afrontar esta... Es que ahí, y yo creo que vamos terminando, y esto es un tema que ya os comenté yo, que quería proponeros, debatir, un pequeño microdebate, es el tema de la psicología como carrera universitaria, los defectos y las virtudes que tiene. Mi opinión, en este caso, es que tiene muchísimo que, como es una ciencia relativamente nueva en las universidades, tiene muchísimo que mejorar y está muy deficitaria de una información más de comportamiento. De hecho, acerca de la etología, por ejemplo, me parece una cosa importantísima, se estudia gran cosa. El famoso Lorenz, ¿se estudia algo? Ya te tienes que ir según qué facultad, según qué asignatura, según qué profesor o según qué universidad. El problema está en el enfoque. Para mí el problema está en el enfoque. Mucha palabra, mucho contenido que se repite 1001 vez y poca práctica, que la psicología al fin y al cabo es práctica. Es lo que hablamos por el micrófono, ver casos reales que te vayan explicando esto por qué, esto cómo lleva esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo por lo menos en la carrera me pasé el 80-90% de la carrera con un libro delante y leyendo prácticamente lo mismo.
O sea, pero tanto en asignaturas completamente distintas. Yo diría, a ver si os parece correcto este enfoque que digo yo, que la psicología para mí, para estudiarla de manera correcta, tiene que ser más deductiva. Es decir, lo que ves tienes que deducirlo, no inductiva, que es lo que más o menos nos enseña a decir. Esto ha dicho, ¿cómo se llama el famoso Piaget o lo que sea? Esto ha dicho que es así y lo que crean son patrones de estudio. No sé si estoy de acuerdo, ¿no? Pero Yo lo que pienso es que la psicología como carrera debería ser más práctica. Hace unos días estuve en una clase de características evolutivas en trastornos del desarrollo, en el que uno de los profesores nos enseñaba el instrumento de Baylon. El Baylon es un instrumento para ver cómo analizar las características del niño cuando son pequeñitos. Bueno, pues este instrumento tiene un montón de medidas, tiene un montón de juguetitos, de pruebas que hay que hacer al niño. Y nosotros lo vemos en vídeo, lo estudiamos en unos apuntes en qué consiste esta técnica, qué resultados tiene, qué información te aporta, pero lo que es coger el instrumento y utilizarlo, aunque no sea con un niño, sea con un compañero, sea con lo que sea, o estar junto a un clínico profesional viendo cómo pasa ese instrumento delante de ti, que tú puedas interaccionar, tú puedas aprender o que tú puedas hacerlo delante del clínico, bueno, obviamente siendo formado y demás, y bajo un control estricto de que el niño sobre todo y el paciente es lo importante. Bueno, pues estas prácticas no las tenemos en la carrera, y es algo que se echa mucho de menos. Supuestamente, ¿qué mide el Baylon, por ejemplo? Pues se miden diferentes tipos de características del desarrollo del niño. Por ejemplo, la motricidad. En la motricidad fina, la motricidad gruesa, ver si el niño es capaz de saltar, si el niño es capaz de ordenar una serie de cubitos, si es capaz de imitar al psicólogo en un plano, en dos planos. También analiza el lenguaje, si el niño, bueno, tiene un montón de escalas que es capaz de analizar muchas cosas en el plano cognitivo, del lenguaje o motor. Pero claro, el problema es que no solo por esta técnica, por este instrumento en concreto, sino por cualquier instrumento en general, que tú estudias el instrumento, sabes que va, sabes de lo que es, te puedes decir muchas cosas, te puedo decir lo que hace. Y te tienes que fiar de él, necesariamente. O sea, es así y como es así, que dice que es así, tiene que ser así. Es no, un patrón. No, es un patrón. Pero no solo te tienes que fiar, sino es que no eres capaz de hacerlo. Claro, no, bueno, o sea, no es decir, no sabes cómo se mide. A ti te dicen, este instrumento funciona. Hay muchos artículos, muchos metaanálisis, este instrumento es buenísimo. Vale, pero yo voy a terminar la carrera y de esos instrumentos no he pasado ninguno. Es decir, me parece muy bien que este instrumento sea muy bueno, pero si no lo practico en un contexto supervisado o en una práctica de calidad, pues por muy bueno que sea y por muy importante que sea y por mucho conocimiento que yo tenga sobre él, si yo a la hora de la verdad no sé utilizarlo y tampoco sé en qué contexto tengo que utilizarlo, tengo que utilizar uno u otro, pues ¿qué hago? claro, efectivamente. Chicos, podemos tirarnos aquí varios meses, incluso años, pero llega el momento del se finí. Mario, infinidad de gracias, en serio, Nada, por la entrevista. ¿Has estado a gusto? muy a gusto. Me alegro. Lo siento porque te habíamos prometido 3 o 4 cubatas, pero no hemos podido traerlo. ¿Puedo saludar a unos amigos? Bueno, pues quería saludar a mi novia, quería saludar a mi familia, a mi madre, a la mamá de mi novia, ¿A la suegra? a la suegra, que quería mandarle un saludo, y quería saludar a los amigos de La Paraste, que seguro que van a escuchar justo estos instantes y nada de la entrevista anterior. ¿De la? ¿Has dicho de la? Que seguro que van a... La Barace. No, los amigos de La Paraste. Ah. Es un grupo muy especial. Vale. Así Pues, que mandarle un saludo desde aquí. pues nada, vamos terminando, dándote las gracias de nuevo y a ver si la próxima semana vamos a poder intentar traer a personas que hablen de nuevo sobre Venezuela, pero de manera más concreta, porque la otra vez hablamos sobre la historia principalmente, sobre el gran problema que está aconteciendo en Venezuela, como todos sabemos. Bueno, pues chicos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. You see